Les doy una sincera y especial bienvenida. Me siento feliz de estar nuevamente con ustedes. Espero que esta noche sea una noche de gran bendición. Amén. Somos privilegiados cuando tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios. La palabra del Señor es fuente de vida. La palabra de Dios es consuelo en medio del dolor y del sufrimiento. La palabra de Dios es poder del cielo para que podamos ser vencedores. Amén. Y en esta noche, de una manera especial, vamos a estudiar este tema que lo he titulado El camino hacia la salvación. ¿A cuánto les gustaría saber cuál es ese camino que nos lleva hacia la salvación? Ayer veíamos cuál era el mayor problema del ser humano. Vamos a ir a la palabra del Señor para que podamos mirar por qué necesitamos un camino de regreso. Ayer veíamos que el pecado es desobediencia a Dios. Y saben, mis amados, la desobediencia a Dios es ir en camino contrario a la voluntad del Señor. Todo aquel que desobedece la ley de Dios, porque recuerden, los que estuvieron anoche y los que están en esta noche, veíamos que el ataque de Satanás en el cielo fue contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Él se rebeló contra Dios y quiso pasar por encima de la autoridad del Señor. En otras palabras, la desobediencia a la voluntad de Dios es ir en camino contrario a su presencia. Y eso lo vemos claramente en el mundo de hoy. Cuando somos desobedientes a Dios y cuando no queremos buscar a Dios, tratamos de ir por un camino contrario al que Él nos indica que debemos ir. Pero déjenme decirle en esta noche que el mejor camino que usted y yo podemos tomar es el camino de la voluntad del Señor. Es el camino más seguro y es el camino que nos llevará finalmente al reino de los cielos. Amén. Y por eso necesitamos mirar por qué el hombre va en dirección contraria a la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Abramos la palabra de Dios. Si usted ha venido, hermano, hermana, con su Biblia y a su lado hay algún amigo, compártele para que él pueda ver que está escrito y no le crea a un hombre, le crea al Señor porque está escrito en su palabra. Dice el versículo 23: ¿por qué la mayoría y casi todo el mundo va en contra del camino de Dios? Dice el versículo 23, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. En otras palabras, hermanos, si nosotros no hubiéramos pecado, si el ser humano no hubiera pecado, nunca nos hubiéramos separado de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Adán y Eva tuvieron que salir del Edén que Dios había creado para ellos? Por causa del pecado. El pecado hizo que Adán y Eva finalmente huyeran de la presencia de Dios. Aun cuando el Señor intentó buscar lo que hacían ellos, se escondían por miedo, por temor y también por vergüenza a lo que estaban haciendo. Y saben, mis amados, esa ha sido la misma actitud que ha tomado el ser humano de generación en generación por causa del pecado. Pero alabado sea el nombre del Señor, porque es el Señor quien siempre ha buscado al ser humano. ¿Usted cree que busca a Dios? Por el hecho de que usted haya venido a este lugar, no significa que usted está buscando de Dios. Es Dios quien lo ha llamado. Es Dios quien lo ha traído. Es Dios quien ha movido su mente y su corazón para que usted en esta noche esté aquí. Porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Amén. Porque el Señor quiere que usted emprenda el verdadero camino que lo llevará a la vida eterna.
Y saben, mis amados, el Señor nos ama tanto que utiliza diferentes medios para alcanzar al ser humano donde quiera que se encuentre en su condición de pecado. No olviden, el pecado siempre me separa de Dios. Mientras que usted y yo querramos vivir en el pecado, no vamos a querer buscar al Señor. Pero cuando ya el pecador reconoce que el pecado le hace daño, que el pecado lo destruye, que el pecado lo mantiene vacío, que el pecado solo trae dolor, sufrimiento y finalmente muerte, entonces es la oportunidad de Dios. Saben, mis amados, en el ministerio que este servidor, el Señor le ha permitido tener, he visto muchísimos casos de hombres y mujeres que, gloria al Señor, ya le han entregado su vida a Él, ya se han vuelto al camino de Dios. Algunos un día estuvieron y se alejaron de Dios. Otros nunca habían conocido el camino de la salvación. Pero cuando el Señor los trajo en sus lazos de amor, cuando estas personas reconocieron que una vida de pecado no tiene sentido y que el Señor los ama y que el Señor quiere la salvación para ellos y que el Señor los busca incansablemente, porque dice la Biblia que Dios no retrata su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, si fuera por Dios, si fuera por el poder de Dios, Él ya hubiera acabado este mundo. Pero ¿saben por qué Él no ha venido a darle fin a este mundo y a ponerle fin al problema del pecado? Porque hay miles de personas, al igual que usted y yo, que todavía no estamos caminando por el camino de la salvación. Y la pregunta en esta noche es: ¿cuál es el camino de la salvación? Si vamos por causa del pecado en dirección contraria a otro camino, por otro lado, entonces ¿cuál es el camino de la salvación? Mis amados, el camino de la salvación es el camino de la obediencia a Dios. Y Jesús vino a enseñarnos a caminar de esa manera. La vida de Jesús en esta tierra fue una vida de continua obediencia a su Padre Celestial. Era necesario que Él viviera esa vida para llegar a ser perfecto y ser nuestro ejemplo. Por eso dice en el libro de San Juan, busquemos allí, por eso Él dice que la única manera para llegar al Padre es mirándolo a Él, es siguiendo sus pisadas, es viviendo como Él vivió mientras estuvo en esta tierra. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vean lo que dice aquí. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 14, 6? Acompáñame. Dice que Él dijo: yo soy el qué. Pero me llama la atención la primera palabra. Yo soy el qué. El camino. ¿Y por qué es importante encontrar el camino correcto? ¿Y por qué es importante caminar por ese camino, hermanos y amigos? Si no encontramos el camino, o sea, si no empezamos a caminar con Jesús, escucha bien lo que te voy a decir: nunca hallarás la verdad. ¿Nunca qué? Hallarás la verdad. ¿Y qué significa eso? Si usted no halla la verdad, va a vivir siempre una vida de mentira. Esa es la vida que el diablo le pinta al ser humano. Él le pinta pajaritos, él lo ilusiona al ser humano, él le brinda de todo, pero al final se lo va a quitar todo. Porque el camino que Satanás brinda es el camino que va hacia la perdición. ¿Y saben cuál es ese camino? El camino de la desobediencia a la ley, a la voluntad de nuestro Dios.
Y ese fue el camino que Él empezó desde el cielo. Por eso fue expulsado del cielo. Por eso Él ya no quiso habitar en la presencia de Dios y Él tuvo que ser retirado porque Él quería seguir su propio camino. Pero aquí la palabra del Señor dice que el único camino es Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra? Nos enseñó a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Decía el Señor Jesús, no se haga como yo quiera. Aún en el Getsemaní, cuando estaba a punto de morir, dice que se arrodilló ante el Padre y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería morir. Su naturaleza se resistía por causa del sufrimiento. Pero ¿saben? Él siempre se negó a sí mismo y dijo, Padre, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu ¿qué? Tu voluntad. Y saben, mis amados, nosotros muchas veces miramos solo lo que Jesús hizo en la cruz. Pero cuando usted mira la vida de Jesús, ahí está el secreto de la victoria de la cruz en el Calvario. Jesús nunca hubiera podido ser ese sacrificio perfecto. Jesús nunca hubiera podido derramar su sangre por ti y por mí si primero no hubiese aprendido a obedecer en cada caminar, en cada decisión, en cada paso. Esa vida de obediencia nos muestra el camino que debe seguir todo pecador que quiere vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y que valora lo que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario. Vamos a mirar qué vino a enseñarnos el Señor. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vean lo que dice Lucas 19, 10. Vamos allí rápidamente. Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Señor descendió del cielo. Dice que descendió del cielo a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea que recorrió un camino desde el cielo a la tierra para traer de la tierra al cielo ¿a quién? A todo pecador, a todo ser humano que estaba perdido en el camino que Satanás ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Y saben, queridos, qué maravilloso y qué privilegio tenemos nosotros de que el mismo Dios se hizo hombre, vino a ser como uno de nosotros. Era la única manera para poder alcanzar al ser humano perdido. Él no podía venir como Dios, porque entonces no podríamos seguir su ejemplo. Él debía ser como uno de nosotros, tomó nuestra naturaleza, vivió en medio de nosotros, comió como nosotros, vivió como nosotros, pero nunca pecó delante de su Padre Celestial y se mantuvo en obediencia completa a la ley de su Padre, a su voluntad. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para demostrarnos que usted y yo también podemos vencer si nos tomamos de su mano poderosa. Y es ahí donde aparece el versículo de Filipenses 4:13. Cuando usted se siente débil, coloque su mirada en Jesús y entonces crea en su nombre, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Porque así como Jesús venció en la cruz, así como Él venció en su niñez, así como Él venció en su adolescencia, así como Él venció en su adultez, todo ser humano puede vencer por el poder y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alguno dirá, sí, el Señor Jesús venció en la niñez. Vean lo que dice el libro de Lucas. ¿Cómo fue la niñez de Jesús? ¿Cuál era la experiencia de Él?
en una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces los padres deben de llevar a sus niños a mirar y a contemplar la vida de Jesús, para que sus niños aprendan a ser obedientes, aprendan a temer a Dios, aprendan a crecer no solamente para el mundo, sino a crecer en gracia y en conocimiento para con Dios y para ser de bendición para los hombres. Esa debería ser la niñez de todos nuestros hijos. Vean lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con quienes. Pregunto, ¿nuestros hijos están creciendo de esa manera? ¿Ellos están imitando a Jesús? ¿Los estamos llevando por el camino de la salvación? ¿Les estamos enseñando a vivir y a obedecer como Jesús obedeció? ¿Son nuestros niños sabios en la palabra de Dios? Hermano, qué triste que muchas veces nuestros hijos son sabios, pero para las cosas del mal. Y a veces cuando ya llegan a cierta edad decimos, pero ¿por qué mi hijo es tan grosero? ¿Cuántas horas pasa mirando películas y matachos diabólicos que lo único que le enseñan es violencia y maldad y que corrompen su mente y su corazón? ¿Por qué mi hijo grita? ¿Por qué mi hijo es así? Quizás porque usted tampoco ha doblegado su corazón y le ha entregado su corazón al Señor, y usted es el que más grita en la casa. Y los hijos son la copia de lo que son los padres. Si usted es mentiroso, su hijo aprende a ser mentiroso. Si usted es el que más grita, ¿qué es lo que va a aprender a hacer su hijo? Apenas pueda vivir un grito. Porque él entiende y él copia que todos a los gritos. Pero si usted es un padre amante, amoroso, que busca de Dios, que le ha entregado su corazón al Señor, que teme a Dios, que busca su palabra, ¿qué va a buscar su hijo? Va a seguir su ejemplo, hermanos. Yo estoy hoy aquí. Hoy sirvo al Señor en los años que tengo y siempre lo he servido porque mi mamá desde pequeño, ese fue el ejemplo que ella me dio. Me hizo enamorarme del Señor con su testimonio, con su manera de ser. Todos los días se levantaba a hacer el culto matutino, el culto vespertino. Todos los días me enseñaba a orar. Y yo fui creciendo como el Señor Jesús, en sabiduría, en conocimiento, y lo único que deseo es hacerle el bien a la humanidad. Amén. Hermano, si todos los niños crecieran de esa manera como lo hizo Jesús, cada niño sería una bendición. Qué triste que muchas veces se me acercan padres, me escriben por WhatsApp: hermano, ore por mi hijo. Uy, ya tiene 14 años y anda con malas juntas. Y yo le he dicho: ¿y usted como padre qué ha hecho? ¿Ha sembrado los pilares del temor a Dios en el corazón? Para que cuando él le toque tomar decisiones solos, pueda darle gloria a Dios y pueda temer ante Dios. ¿O solo se ha preocupado solo por dar el sustento, la comida y la ropa, y el resto no importa? Cuando su alma se está perdiendo, cuando su vida se está destruyendo, porque usted no le ha dado lo más importante, no le ha mostrado cuál es el camino que lo lleva por el bien, por la bendición. Es el camino que Cristo trazó desde niño. Vean lo que Jesús tuvo que hacer. Y cuando usted va y profundiza, la inspiración dice que María cumplía un papel especial. Era como la representante de Dios para el niño Jesús. Ella lo instruía ahí en las piernas, le enseñaba las escrituras. El Señor Jesús no nació aprendido. Él tuvo que aprender las escrituras. Él tuvo que aprender a obedecer. Él tuvo que aprender a desechar lo malo y a obedecer lo bueno, como todo niño. Él no tuvo ventajas por encima de usted y de mí y de ningún niño. Él fue como un niño y creció como un niño. Pero la única diferencia es que él desde niño, fue instruido, fue
capacitado, fue lleno del Espíritu Santo, y su madre, sus padres, y allí donde él creció, cada día él se proponía hacer la voluntad de Dios. Y vean cómo fue la niñez, para que no me crean a mí, sino le crean al Señor. Isaías capítulo 7, vean lo que dice allí, para que veamos cómo Jesús desde la niñez tuvo que aprender todo eso, para llegar a ser nuestro ejemplo, para llegar a ser nuestro ayudador, para que cuando nosotros tengamos situaciones vayamos a Cristo, porque Él es el modelo a seguir. Y así como Él venció desde niño, nosotros también podamos ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan vencer en el nombre de Jesús. Amén. Vean lo que dice el versículo 14 y 15. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice: por tanto el Señor mismo os dará la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Pero ahora vean lo que dice el versículo 15. Tremendo. Comerá este niño, Jesús, comerá mantequilla y miel hasta que sepa, ¿qué, hermanos? Hasta que sepa desechar lo malo y hacer bien. Pregunto, ¿el Señor Jesús tuvo que aprender a desechar lo malo y obedecer lo bueno, como todo niño? Sí. Y tuvo una madre que temía a Dios y que le enseñó el camino de la obediencia a través de las Escrituras. Y él caminó perfectamente ese camino sin ceder al pecado. Venció donde el ser humano ha sido derrotado, para que desde la niñez hasta la adultez Él pueda ser nuestro ejemplo y podamos ir a Él confiadamente en que en Él podemos ser victoriosos del pecado. Amén. Vamos a mirar si cuando estuvo grande también vivió una vida de obediencia. Vean lo que dice en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Y vamos a mirar en este texto, hermanos, por qué Él es nuestro ejemplo a seguir. Porque a través de su vida de obediencia nos enseñó el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Una vida de obediencia a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Por esa ley es que el Señor quiere que caminemos todos los días para que nos vaya bien. Y para que el carácter de Dios se reproduzca en tu vida y en mi vida. ¿Saben qué es el carácter de Dios? Su ley, su voluntad. Quien vive de acuerdo a su ley, a su voluntad, entonces reflejará el carácter de Dios. Vamos a mirar si así lo dice la palabra. Vean lo que dice el versículo 7 de Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Pregunto, ¿tuvo que sufrir el Señor? ¿Padeció? Claro, porque Él vino con nuestra naturaleza caída. Él nació como uno de nosotros y Él, esa naturaleza lo tiraba hacia la tentación, pero Él dijo: no, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre siempre. Voy a obedecer a mi Padre por encima de mi propia voluntad. Y Él sentía esa lucha. El diablo lo tentaba, pero Él oraba. Por eso Él incitaba mucho a los discípulos: velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? La carne es débil. Y por eso, hermanos, vemos que la clave de la vida de Jesús para vivir en ese camino de obediencia fue una vida de oración, una vida de dependencia a Dios, pero también una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vean lo que dice el versículo 7 y 8. ¿Para qué Jesús hizo todo eso? Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de ¿qué? De la muerte.
y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, a través del sufrimiento aprendió. ¿Qué aprendió? Pregunto, ¿Jesús tuvo que aprender a obedecer como todo ser humano? Sí. ¿Y saben por qué lo hizo? ¿Saben por qué él recorrió el camino de la obediencia? Para él poder alcanzar la salvación para toda la humanidad. Porque si él no hubiera sido obediente en todo, él no hubiera podido ser el sacrificio para todos. Y todos estaríamos completamente perdidos. Y entonces nadie podría llegar a vencer el pecado. Pero como Cristo venció el pecado en su carne, fue y vivió una vida perfecta, obedeció, aunque padeció, obedeció, y Satanás no lo pudo llevar al pecado. Entonces Él se ofrece por nosotros en la cruz del Calvario. Él paga la deuda como el Cordero perfecto. La ofrenda perfecta se sacrificó. Jesús vivió una vida inmaculada, una vida de completa obediencia. Y Él hoy está vivo para testificar y para decirle a todo pecador que si se entrega a Él, que si le abre su corazón, que si está dispuesto a entregarle su vida al Señor, no solamente lo quiere perdonar a usted el pecado, sino que también lo quiere hacer un vencedor y una vencedora, así como Él vivió y venció el pecado. Amén. Y vamos a mirar si lo que acabo de decir la palabra de Dios lo confirma. Sigamos leyendo. Y aunque era el Hijo, versículo 8, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Ahora viene 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. O sea que el camino de la salvación, ¿cuál es el camino según lo que acabamos de leer? El camino de la obediencia. Dice al final, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que finalmente caminan por la salvación? Todos los que obedecen. ¿Cómo es que finalmente el pecador obtiene la salvación? Cuando empieza a vivir una vida de obediencia porque le ha entregado su vida y su corazón ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso vemos en San Juan 14:15 que cuando una persona dice que realmente ama a Dios y le ha entregado su corazón a Dios, y el Señor le dice: ¿me amáis? Camina por mi voluntad, obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos, porque el obedecer la ley, el caminar como Cristo caminó, es la mayor evidencia de que amamos a quién, de que amamos a Dios. Yo a veces le pregunto a las personas y uno escucha: ¿usted ama a Dios? Y la persona que dice: sí, yo lo amo con todo mi corazón. Y yo le digo: ¿y si ama a Dios, por qué hace todo lo contrario a lo que Dios le pide? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué piensa de esa manera? Si cuando nosotros amamos a alguien no queremos herirlo, no queremos hacerle daño, o usted al que ama le hace daño, ¿sí? No. Cuando uno ama a alguien, hermano, cuando uno lo ama realmente de corazón, ¿qué es lo que quiere para esa persona? Lo mejor. Quiere que esté feliz. ¿Y cuál es la única manera para que esa persona esté feliz? Cuando usted y yo hacemos lo que a él le quede, o lo que a ella le agrada. Ese es el verdadero amor. El ser humano ha cambiado el verdadero amor por pasión, por deseo. Yo amo a Dios, pero porque me siento así. Eso no es amor. Eso es un sentimiento, eso es una emoción que pasa en cualquier momento. El verdadero amor se caracteriza porque yo deseo hacer feliz a la
a otra persona. Cuando usted realmente ama, el único deseo del que ama es hacer feliz a la persona que dice amar. De lo contrario, no amamos. Pregunto, ¿no fue de esa manera que el Señor mostró el amor por nosotros? Estábamos perdidos, condenados. ¿Y saben qué dice el libro de Efesios 2? Dice, Efesios 2:1. Mira lo que dice, extraordinario ese texto. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunto, ¿nos amó el Señor? Y el texto más conocido en el mundo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga que. Pregunto, ¿habrá alguna forma mayor de demostrar el amor hacia alguien que está dispuesto a morir por esa persona? Pues saben, Jesús lo hizo. Y el Señor lo demostró. Y vivió una vida de obediencia, padeció, lo acabamos de leer, sufrió. Y si usted lee el capítulo 53 de Isaías, usted se pone a llorar, hermano. Porque en el libro de Isaías 53, voy a leerle algunos pasajes, dice, desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él su rostro, menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido de Dios, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Pregunto, el Señor Jesús vivió una vida de obediencia para demostrarnos cuánto nos amaba. El Señor estuvo dispuesto a sufrir, a padecer, estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo, su majestad, y ser como uno de nosotros, se humilló hasta lo sumo, para enseñarnos que ese es el camino que debemos seguir si queremos ir de regreso al cielo. Todo aquel que desea algún día entrar en el cielo, ese es el camino que debe emprender, el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Y por eso la palabra del Señor dice en el libro de San Juan capítulo 13, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros ¿qué? Vosotros también hagáis. ¿Y saben? La única manera cuando una persona realmente ama a Dios es cuando hace su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 7 y quiero ir terminando con estos textos. Vean lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21. Escucha esto, hermano. ¿Qué pasa si no caminamos por el camino que Jesús trazó, que es el camino de la obediencia a su Padre Celestial? Si no seguimos su ejemplo, de nada valdrá, hermano, que usted venga aquí y diga Señor, y cante y ore. Pero si seguimos una vida de desobediencia, si seguimos haciendo nuestra propia voluntad, nunca seremos dignos de entrar al cielo, porque no quisimos caminar como Jesús caminó. Y por eso la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en ¿dónde? En el cielo, porque precisamente sería ilógico y Satanás reclamaría a Dios, bueno Señor, ¿cómo así usted me expulsó por desobediente y va a llevar a los desobedientes al cielo? Sería algo ilógico. Por eso la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en ¿dónde? En el reino de los cielos, sino solo el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿cuál fue el camino que Jesús vino a enseñarnos? El camino de la voluntad de su Padre, el camino de la obediencia para poder ir al cielo. Pero ese camino, querido hermano y amigo, solo se puede caminar cuando usted le entrega su corazón y su vida a Jesús.
Solo cuando el pecador coloca su mirada en el Señor y puede ver en la cruz del Calvario que Jesús lo dio todo por él, y por amor a él, por agradecimiento a él, dice: Señor, tú viniste a sufrir, tú viniste a vivir como yo debía de vivir, tú me diste ese ejemplo, y si tú fuiste capaz, yo con tu poder también puedo ser capaz de vencer. Yo quiero ir contigo a donde tú estás. Y cuando el pecador vive esa experiencia y coloca su mirada en el amor del Señor y empieza a caminar colocando su mirada en Jesús, no hay nada que lo detenga nunca. Por eso a los amigos en esta noche el Señor les está haciendo un llamado especial. Y por eso yo siempre le digo a todas las personas con las cuales yo comparto la palabra de Dios que apenas están conociendo de Jesús: coloquen su mirada en el Señor, en nadie más. Si usted coloca la mirada en el hermano, en la hermana, en el ministro, en el predicador, está perdido. Cada uno de nosotros, yo soy el primero que tengo que colocar mi mirada en Jesús y debo de aprender a vivir como Él me enseñó. Pero el error más grande es colocar la mirada en otro ser humano, porque Él es igual de débil e imperfecto que usted, y Él está luchando también por servir y obedecer a Jesús. Así que no coloque la mirada en el otro ser humano. Coloque su mirada en el Señor, y antes, si puede ayudar al otro a levantarse, ayúdele. Y enséñele a mirar a Jesús, no a mirarlo a usted. No me miren a mí. Por eso yo lo decía en la oración: Señor, que ellos escuchen tu voz, no la voz de un ser humano. Yo no vengo a hablar aquí mis palabras, ni mis cuentos, ni mi historia. Es lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en la vida de todos aquellos que viven de acuerdo a la voluntad del Señor y que colocan su mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Y quiero terminar con este texto. Quiero terminar con este texto que se encuentra en el libro de Hebreos, y quiero hacer un llamado especial en esta hora. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 12. Vean cuál es el llamado que el Señor le hace a nuestros amigos en esta noche, pero también a nuestros hermanos. A nuestros hermanos y a nuestros amigos es el llamado de Dios a que todos coloquemos nuestra mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Él es el único camino a seguir para que usted pueda ser libertado del mayor problema que tiene, que es el problema del pecado que lo lleva a la muerte y a la condenación. ¿Usted quiere librarse de la muerte y de la condenación? Mire a Jesús, siga a Jesús, entréguele su vida al Señor, y el Señor lo llevará de la muerte a la vida eterna. Amén. ¿No lo dijo el Señor? Yo soy el ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? Y yo soy la vida. Y vea, aquí lo ratifica, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué debemos hacer todos los días? Corramos a los brazos del Señor, hermanos. Apartémonos del mundo, apartémonos de lo que el diablo nos ofrece y corramos por el camino que Jesús trazó. Coloque su mirada en el Señor todos los días, y entonces vivirá una vida de victoria. Entonces vivirá una vida que vale la pena. Entonces, hermano, correrá hacia la eternidad, hacia el cielo. Vea lo que termina diciendo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? La que Jesús nos trazó para ir al cielo. Él ya está allá, pero Él espera que usted y yo sigamos sus pisadas para poder estar con Él muy pronto, por toda la eternidad. Amén. ¿Y cuál es la clave para que usted nunca se desanime? Para que usted nunca se eche para ver, hermanos. Vea, hermanos. Si yo no hubiera colocado la mirada en el Señor, yo estuviera perdido hoy en el mundo. A mí me han traicionado, de mí han hablado mal, me han hecho un sinnúmero de cosas, pero aquí estoy colocando mi mirada y mi mano en la mano de mi Salvador. Amén. No importa lo que el mundo te haga,
no importa lo que el diablo te quiera hacer. Si usted coloca su mirada y su mano por medio de la fe en la mano poderosa de Jesús, el Señor lo va a sostener hasta el final. Amén. Y por eso dice aquí el versículo 2: puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. A él no le importó sufrir hasta la cruz, menospreció el oprobio. ¿Y dónde está ahora? Pregunto, ¿a dónde quiere el Señor que corramos? Corramos a su presencia para que Él algún día nos pueda llevar al trono, allá, a morar con Él por la eternidad. Amén. Por eso en esta noche quiero hacer un llamado en el nombre del Señor. Yo sé que aquí hay amigos que están conociendo de Jesús. ¿No le gustaría a usted, querido amigo y amiga, correr en esta noche en los brazos del Señor? ¿No le gustaría en esta noche decirle: Señor, aquí estoy? No he venido por mi cuenta, he entendido en esta noche que tú me has traído, porque tú quieres que yo camine por el camino de la salvación. Habrá alguien en esta noche colocándose en pie, le gustaría decirle: Señor, aquí estoy, quiero caminar por ese camino, porque estoy cansado de ir por el camino que el mundo ha trazado, que no ha traído nada bueno para mi vida. Me siento vacío, me siento mal, me siento perdido o perdida. Ahora quiero hallar la verdadera paz y el verdadero gozo que solo proviene de ti. Habrá alguien en esta noche de nuestros amigos que colocándose en pie le gustaría decirle: Señor, quiero caminar por el camino de la obediencia, quiero aprender cada día a hacer tu voluntad en mi vida.